Bueno, muy buenas noches. Sin lugar a dudas, ya no es algo que nos tome por sorpresa. A medida que el tiempo sigue avanzando, es un avance contrario a la consolidación de los esfuerzos de Maduro por perpetrarse en el poder. Estos eventos muestran una vez más los flancos débiles, cosas como la liberación de Leopoldo López, como el levantamiento de un grupo de militares, como la toma por parte de la ciudadanía de las calles, como la articulación una vez más del Frente Internacional en apoyo del presidente interino Guaidó, de manera que seguimos viendo los movimientos en la dirección correcta, aun cuando a veces pues quisiéramos, sin lugar a dudas, que el desenlace llegue más rápido. Señora Chinchilla, ¿considera usted que ya no existen posibilidades de una salida dialogada y negociada del conflicto en Venezuela? Ninguna puerta se puede cerrar y por supuesto que mucho menos esa. Lo que hay que tener muy claro es que ningún diálogo, cuando tenemos al frente personas sin ningún tipo de convicción democrática, cuya única preocupación es el temor que tienen de qué va a pasar el día después de que dejen el poder, la única manera de poder avanzar hacia un diálogo efectivo es por la vía de la presión al mismo tiempo, es decir, la presión internacional, la presión en las calles, que es lo que estamos viendo. Creo que será la única manera de ir ablandando a los sectores que siguen aupando a Maduro, que son fundamentalmente los sectores militares. Y considera, bueno, ante esta jornada y ante estos sucesos que todavía, bueno, faltan muchísimas cuestiones por definirse, ¿cuáles considera usted que podrían ser a partir de ahora los posibles escenarios que se abren? Bueno, como siempre, lo que es definitivo en las crisis de Venezuela es que no hay un escenario todavía definitivo. Es decir, que lo único que podemos hacer es una aproximación. Habrían tres posibles salidas. La ideal y es que efectivamente vuelva a agarrar fuerza la protesta en la calle y que ante estos elementos, junto con la presión internacional, más militares empiecen a abandonar los cuarteles. Sin lugar a dudas, es la apuesta fundamental por la que se está trabajando. El segundo escenario es que el régimen reaccione fuertemente en estas próximas horas, que lance una contraofensiva represiva, utilizando precisamente las fuerzas irregulares, estos colectivos armados, y que veamos una represión que se acentúa, en cuyo caso la comunidad internacional tendrá que actuar con más determinación. Y el tercer escenario es que vaya, que se recompongan otra vez un poco, digamos, la situación, que tengamos otro tiempo y otros días de impasse sin que nada relevante de momento suceda. Sin embargo, se sigue prolongando la crisis humanitaria que golpea a la población en general. Hacía usted referencia al rol de la comunidad internacional. ¿Considera que a partir de estos sucesos existe o se abre una suerte de mayor legitimación para una posible intervención militar desde otros países, como por ejemplo Estados Unidos? Ese escenario siempre es un escenario difícil, complejo, es un escenario que, como bien retóricamente algunos actores han dicho, sigue sobre la mesa. No pareciera, por lo menos sobre la base de lo que hasta hoy hemos visto, que puedan existir condiciones internas de los países que podrían vehicular esta salida, como todavía internas en Venezuela. De manera que, de nuevo, pues no es algo que los actores descarten, pero pareciera que la apuesta sigue siendo a una salida negociada, especialmente con los cuadros militares de Venezuela. Dada su experiencia, bueno, como mandataria de Costa Rica, ¿cómo considera usted que podría concretarse una salida real y concreta, eficaz del conflicto, no? De nuevo, sin lugar a dudas, la única manera es precisamente siguiendo la ruta que se adoptó prácticamente a partir de los últimos, diría yo, 8 o 10 meses. Es decir, hacer concurrir tres factores que son vitales. La presión internacional, pero es presión efectiva, como la estamos viendo con la aplicación de medidas concretas económicas y políticas en contra de los responsables del régimen. Número dos, con la activación del movimiento cívico en las calles de Venezuela y tercero, con una oposición alineada. Ahora lo vemos detrás de Guaidó. Estos tres elementos no se dieron
en el pasado y mucho menos logramos que concurrieran. Por eso es que a rato se nos hace tan, digamos, lento este proceso en Venezuela, pero si vemos, estos tres factores están concurriendo hasta muy recientemente. Por eso es hora de sostener los esfuerzos, aun cuando a veces nos surja un poco de impaciencia y nos sintamos confundidos. Hay que mantener estos tres frentes unidos, es decir, la oposición, la acción política, la acción cívica y la acción internacional. Precisamente a la oposición que hasta el momento se mantuvo en silencio. ¿Usted cómo interpreta este silencio opositor, señora Chinchilla? Bueno, en realidad yo no interpretaría así. Yo siento que la oposición sigue manteniendo un fuerte frente unificado detrás del presidente interino Guaidó y están dejando pues que él asuma en lo fundamental esa vocería. Hoy aparecieron caras importantes, relevantes de este movimiento de oposición, como fue Leopoldo López, María Corina Machado, el diputado que está en el exilio, Julio Borges también. De manera que yo diría que sí están y es importante que se mantengan detrás de Guaidó. Estamos esperando el mensaje que el presidente interino va a dar, que me parece que va a ser de alguna relevancia y también alguna señal que tendrá que darle el régimen, algo que me parece que es importante subrayar. Mientras vemos, perdón, que la iniciativa está en manos de la oposición, el régimen en estas horas ha estado atrincherado. Es decir, está escondido, está refugiado y no hemos tenido tampoco ningún mensaje de parte de voceros relevantes del régimen, más allá de lo que el general Padrino en algún momento anunció.